hay un límite, ¿eh? Un límite invisible en la productividad actual con la inteligencia artificial. Sí, desde luego. Y lo curioso, fíjate, es que este límite no tiene absolutamente nada que ver con, bueno, con la cantidad de parámetros del modelo, ni con si pagas la versión premium de la herramienta o no. Claro, eso da un poco igual. Exacto. El verdadero techo de cristal, digamos, es nuestra propia capacidad para evaluar y dirigir lo que la máquina nos está produciendo. Es que esa es una observación fundamental para empezar. A ver, hoy en día, quienes siguen un poco de cerca el mundo de la tecnología, ya han dejado atrás ese mito básico, ¿no? El mito de la máquina expendedora. Uy, sí, la máquina expendedora. O sea, esa ilusión de que tú llegas, introduces un comando y Ah. ¡pum! El sistema te devuelve automáticamente una obra maestra. Ya, ojalá fuera así. Claro, ojalá. Pero aunque la teoría está muy clara, en la práctica diaria en las oficinas, la gente sigue operando con esa expectativa. Y ahí es donde radica el gran choque. Totalmente. Y por eso, en la inmersión a fondo de hoy, vamos a trabajar con un documento que me parece sumamente revelador. Se titula La mentalidad de iteración.docs. Un documento clave, sí. Y la misión que tenemos hoy es diseccionar cómo se pasa de, bueno, de simplemente escribir comandos, cruzando los dedos, esperando tener suerte, a desarrollar lo que este texto denomina, y me encanta el término, fluidez en IA. Es un concepto potente. Es que es un salto cualitativo enorme para quienes nos escuchan. Y es un salto necesario, porque esa expectativa de la transacción perfecta es la que genera, yo diría que el 90% de las frustraciones. Sí. El concepto central que plantea este documento rompe por completo con la dinámica tradicional de cómo usamos el software. O sea, el primer borrador que genera una IA, como Claude, Ujú. nunca es un producto final. Nunca. Es simple y llanamente la apertura de una conversación. Y me parece un punto de inflexión, porque, a ver, cualquier profesional que trabaje hoy frente a un ordenador, redactando informes técnicos o analizando datos, seguro que se ha topado con ese muro, ¿no? Desde luego. Ese momento en el que la inteligencia artificial parece que no pilla el matiz al primer intento. Que se queda a medias. Eso es. Y el documento arranca derribando precisamente la idea del comando mágico. Esa especie de, no sé, de hechizo gramatical perfecto que supuestamente desbloquea el resultado ideal. El abracadabra de los prompts, sí. Exacto. De hecho, afirma algo muy liberador. Dice que obtener un resultado imperfecto en el primer intento no es un fallo del sistema. Es algo completamente natural y esperable. Y fíjate que ese es esperable le quita una presión enorme de encima a quien está frente a la pantalla. Ya te digo. Si analizamos a los usuarios que realmente le sacan jugo a estas herramientas, vemos que operan de una manera totalmente opuesta al usuario promedio. O sea, asumen desde el milisegundo 1 que esa primera respuesta es un borrador descartable. Un borrador y gracias. Claro. Su trabajo real empieza después. Empiezan a revisar, identifican qué fragmentos resuenan con su objetivo, qué partes desentonan por completo, y a partir de ahí aplican lo que en el texto se llama una fricción constructiva. Hablemos de esa fricción constructiva porque el texto ofrece una distinción que me parece brillante sobre cómo dar estas directrices. Sí, el ejemplo que ponen es muy bueno. Es buenísimo. A ver, ante un texto demasiado largo, la reacción instintiva de cualquiera de nosotros es teclear en el chat. Hazlo más corto. Claro, lo más rápido. Sin embargo, el documento subraya que esto es súper ineficiente. La alternativa que proponen es 1000 veces más específica. Algo como, recorta los 2 primeros párrafos y haz que la conclusión se enfoque en acciones prácticas. Es que hay un abismo entre esas dos formas de pedirlo. Y si conectamos ese ejemplo con la mecánica que hay debajo de estos grandes modelos de lenguaje, se entiende perfectamente el porqué. Ajá. A ver, estos sistemas no leen la mente, calculan probabilidades. Claro. Entonces, cuando se les da una directiva ambigua, como ese hazlo más corto, se les deja un espacio de decisión que es demasiado amplio. Se pierden. Exacto. El modelo piensa, ¿qué quieres que haga? Elimino conceptos clave, acorto la longitud de las frases, o simplemente me pongo a quitar adjetivos. Claro, le dejas a su libre albedrío. Eso es. Al especificar recorta los 2 primeros párrafos, le estás estableciendo, digamos, límites topográficos claros en el texto. Le estás dando coordenadas súper precisas a la máquina sobre dónde y cómo tiene que operar. Fíjate, yo estaba pensando
Es como el primer día de un empleado nuevo en una empresa, o incluso en una primera cita, ¿no? Buena analogía, sí. A ver, no existe un contexto compartido. Tú no le puedes entregar a un compañero que acaba de llegar un informe del trimestre anterior y decirle simplemente, oye, haz esto mejor. Te miraría con cara de susto. Totalmente. Porque carece del historial, no conoce la cultura de la empresa, no sabe el tono que usamos. Hay que sentarse, conversar, ofrecerle ejemplos precisos y, sobre todo, ir ajustando el rumbo con mucha paciencia. La analogía es tremendamente precisa. Es que la inteligencia artificial no tiene acceso al historial de tu vida. No estuvo ahí sentada en la reunión estratégica de las 9 de la mañana. Ya quisiera. Claro. Entonces, ese contexto vital para que el trabajo sea realmente útil solo se puede construir iterando, charlando con la máquina. Ahora bien, el texto también lanza un salvavidas que me parece que puede ahorrar muchísimas horas de frustración. Sí. Lo de abandonar el barco. ¿Entiendes cómo funciona la arquitectura de la memoria de la herramienta? A ver, explícanos un poco eso. Pues mira, los modelos de lenguaje arrastran el contexto de toda la conversación dentro de una cosa que se llama la ventana de contexto. Vale. Entonces, si los primeros 5 intercambios han estado llenos de ambigüedades o han tomado una dirección que no era la correcta, todo ese peso, todo ese ruido, sigue influyendo en las probabilidades de las próximas palabras que vaya a generar. Claro, se contamina la conversación. Exactamente. Se contamina. Intentar que la herramienta dé un giro de 180 grados con comandos correctivos, la verdad, suele empeorar la situación, porque el modelo intenta conciliar tu instrucción nueva con todo el historial fallido que tiene detrás. Madre mía, qué lío. Un lío. Por eso, hacer un borrón y cuenta nueva purga esa memoria a corto plazo y te deja arrancar en limpio. Qué interesante. Pero bueno, entender cuándo reiniciar un chat o cómo aplicar esta fricción constructiva está muy bien, pero requiere de un marco mental más robusto, ¿no? Sí, no podemos ir solo a base de intuición. Claro, no podemos depender de la intuición para colaborar con un sistema tan potente. Y para articular esta habilidad, el documento nos introduce un concepto estructurado por el profesor Rick Dakan y el profesor Joseph Feller. Sí, el famoso marco de las 4D. Eso es, el marco de las 4D. Eres glosa exactamente qué significa tener esta fluidez en IA. Y este marco es fundamental porque transforma algo que es súper abstracto en un proceso metódico. Y la primera de estas 4 competencias es la delegación. Delegación, vale. Pero es crucial entender que no se refiere simplemente a pasarle el trabajo a la máquina y tú irte a tomar un café. Ya, ojalá. Sería estupendo, pero no. Es una decisión profundamente estratégica. Implica analizar y diseccionar un proyecto para determinar qué carga cognitiva debe asumir la herramienta y qué partes críticas deben permanecer bajo control humano exclusivo. Entiendo, o sea, es como separar el proceso en capas. Yo misma he pensado a veces, bueno, voy a delegar la superación del síndrome de la página en blanco. Claro, ese es un gran uso. Que la IA me estructure el primer esquema y, no sé, me sintetice 50 artículos de investigación que tengo ahí, pero me reservo para mí la interpretación final de esos datos y el tono emocional de la conclusión. Porque eso requiere un tacto que la máquina simplemente no tiene. Exacto. Y fíjate, una vez que has trazado esa línea divisoria con la delegación, el propio proceso te empuja inevitablemente a la segunda D. ¿Qué es la descripción? Efectivamente, la descripción. Si ya hemos decidido qué tarea va a realizar la máquina, ahora tenemos que comunicarlo con una eficacia casi quirúrgica. Ajá. Esto implica definir los resultados que esperamos, establecer restricciones claras y guiar el comportamiento de la IA. De hecho, el documento hace mucho hincapié en que preparar el terreno y definir esas reglas es el núcleo absoluto de esta etapa. Y creo que aquí es donde la mayoría de los flujos de trabajo se atascan. Sin duda. Porque, a ver, por muy perfecta que sea tu descripción, el resultado que te devuelve la pantalla sigue siendo un cálculo probabilístico. Siempre lo es. Nunca va a ser perfecto a la primera. Lo que nos obliga a entrar en la tercera D, que es el discernimiento. Y el discernimiento es, posiblemente, la barrera que separa a un usuario novato de uno experto. Interesante. Es esa capacidad humana que es irreemplazable, de evaluar de manera crítica y reflexiva la calidad, la precisión y la idoneidad del resultado. Claro. Porque, a ver, los modelos pueden ser increíblemente persuasivos, incluso cuando se están equivocando de lleno. Es un fenómeno que ya conocemos bien. Sí, las famosas alucinaciones. Te lo dicen con una seguridad que te lo crees. Exacto. Pues el discernimiento es tu filtro de seguridad.
Es lo que detecta si el tono es inadecuado o si la lógica interna del texto hace aguas por algún lado. ¿Eh? La diligencia. La diligencia, el texto la define como el uso responsable y ético e insiste muchísimo en, y cito, asumir la responsabilidad del trabajo asistido por IA. Y aquí la verdad, a ver, déjame hacer de abogada del diablo por un momento. Por supuesto. A ver qué me cuentas. Es que cuando leo en estos manuales corporativos tanta insistencia en asumir la responsabilidad, no puedo evitar pensar que es una estrategia tremendamente conveniente para la industria tecnológica. Entiendo por dónde vas. O sea, en el fondo parece una forma súper elegante de decir, atención, si nuestra inteligencia artificial se inventa un dato o genera un informe erróneo que acaba en la mesa de la junta directiva de tu empresa, la culpa es exclusivamente tuya y nosotros nos lavamos las manos. Ya. ¿No hay un traspaso de riesgo evidente en todo esto? A ver, es una lectura muy incisiva y te diré que es completamente válida dentro del debate que hay hoy en el sector. Las empresas tecnológicas obviamente se protegen. Claro, no son tontas. Pero si analizamos la diligencia desde la óptica de la fluidez en IA de la que habla el documento, no se trata solo de un eximente de responsabilidad legal para el que crea el software. Se trata de un concepto mucho más profundo, la autoría intelectual. Vale. Pensemos en la dinámica de una orquesta sinfónica. A ver, ¿hacia dónde vas con esta imagen? Fíjate, el director de orquesta no toca el violín, ni toca el oboe ni los timbales. Delega la ejecución. Y la inteligencia artificial actúa como esos músicos, que son capaces de tocar a una velocidad y con una complejidad técnica asombrosa. Vale, te sigo. Pero si la sección de cuerdas entra a destiempo y arruina la sinfonía, el público en el auditorio no se pone a mirar a los músicos uno a uno. No, miren al director. Exacto. Todas las miradas y toda la exigencia recaen sobre el director. Entonces, ejercer la diligencia es aferrarse firmemente a esa batuta. Quien firma el trabajo eres tú. Eres el director. Claro. Si renuncias a esa responsabilidad final, inherentemente estás renunciando a la autoría y al control sobre el producto. Es una analogía fantástica, la verdad. Somos los directores de la orquesta y nuestra firma es la que valida todo. Al final nadie quiere que su nombre esté en un trabajo que no ha dirigido de cerca, que sea un desastre. Desde luego que no. Y esto enlaza perfectamente con la idea de que para dirigir bien hay que conocer a tus músicos. Eso es clave. Pero a ver, entendiendo que somos esos directores y que el discernimiento es nuestra principal herramienta. La teoría suena impecable. ¿Suena muy bien en papel? Sí, pero en el día a día, cuando tienes la bandeja de entrada desbordada, tienes reuniones constantes, ¿cómo se baja este discernimiento a la tierra? O sea, ¿cómo evaluamos de forma sistemática si la IA realmente nos sirve para nuestra tarea sin perder un montón de tiempo? Pues esa es justo la frontera. La frontera entre entender la IA de forma conceptual y usarla como un verdadero profesional. El documento dedica una sección entera a resolver esta barrera práctica, mediante lo que llama evaluaciones, o evals. Evaluaciones. Sí, y no son más que la aplicación metódica y estructurada de ese discernimiento. Son sistemas para que generes una intuición real sobre qué tareas puede resolver Claude de forma autónoma y cuáles necesitan una supervisión estricta por tu parte. Y el texto aporta un matiz que, de verdad, me parece crucial. El trabajo de cada persona es único e intransferible. Totalmente. Ponen un ejemplo muy revelador. Dicen que una inteligencia artificial puede ser absolutamente brillante, redactando, no sé, correos de marketing para atraer clientes. Sí, súper persuasiva. Pero si esa misma persona intenta usar la misma herramienta para documentar los protocolos de seguridad internos de su departamento técnico, Madre mía. el resultado puede ser un desastre total si no le das un nivel de orientación muchísimo mayor. Y por ese motivo exacto es que los usuarios más avanzados no se fían nada de las pruebas de rendimiento genéricas que ves por Internet. Ah, claro, los benchmarks. Eso es. O sea, saber que un modelo ha aprobado un examen oficial de abogacía con nota no te aporta absolutamente nada si lo que tú necesitas es que te redacte informes de logística todas las semanas. Totalmente. Te da igual que sepa derecho. Te da igual. Hay que construir evaluaciones propias para calibrar la herramienta dentro de tu propio flujo de trabajo. Lo que resulta un gran alivio, la verdad, es que el método práctico que propone el documento para hacer estas evaluaciones es sorprendentemente accesible. Sí, no hay que ser informático.
Eso aclara de entrada. No hace falta ser ingeniero de software ni montar una infraestructura loquísima. El primer paso es simplemente recopilar tu propio historial de éxito. Fundamental. O sea, juntar entre 5 y 10 ejemplos de una tarea regular que ya hayas hecho en el pasado y que consideres que está muy bien hecha. Pueden ser informes mensuales, resúmenes de reuniones, análisis de mercado, cosas que ya tengan el tono y la estructura perfecta. Claro. Es que esos ejemplos previos se convierten en tu material de calibración. Son tu patrón oro. Y el siguiente paso consiste en diseñar comandos de prueba, donde le pides a la IA que te genere un resultado similar. Ajá. Pero ojo, la clave del éxito aquí es incluir el contexto y la información de fondo que tú, como persona, ya tendrías naturalmente en la cabeza al hacer esa tarea. Yo pensaba en alguien que contrata a un chef ejecutivo para su restaurante. A ver, No basta con que le digas, oye, prepárame algo sabroso. claro, sabroso es muy relativo. Infinitamente subjetivo. Para que el chef entienda exactamente qué espera el restaurante, le das a probar los platos estrella del menú original, le entregas esas 5 recetas perfectas para marcarle el estándar exacto, el nivel de textura, la presentación, el sabor. Me parece una metáfora perfecta. Pues con la IA es lo mismo. Le sirves tus mejores textos del año pasado para que calibre su motor al paladar intelectual del usuario. Me gusta mucho cómo lo pintas. Y fíjate, una vez que la IA te devuelve su primer intento, pasamos a la fase de comparación, que es donde ese discernimiento brilla de verdad. Ahí entramos nosotros. Exacto. Colocas el texto que ha generado la máquina al lado de tus 5 ejemplos originales y te haces preguntas analíticas implacables. O sea, ser muy crítico. Súper crítico. Ha captado la información subyacente. El nivel de formalidad encaja con la cultura de nuestra empresa. Se han perdido matices técnicos importantes en el resumen. Para visualizar el impacto de esto, imaginemos un escenario súper concreto en una oficina. Supongamos que alguien en recursos humanos tiene que mandar un email de actualización de políticas corporativas todas las semanas. Típica tarea tediosa. Sí. Si esta persona aplica un comando genérico tipo escribe un correo sobre la nueva política de vacaciones, la máquina le va a devolver un tocho de texto frío, robótico y probablemente infumable que nadie va a leer. Totalmente. Un resultado que no te sirve para nada. Pero, si aplica este método de evaluación, la cosa cambia. Toma 3 correos de políticas anteriores que funcionaron súper bien y arma un comando ya calibrado. A ver cómo sería. Diría algo así como, aquí tienes 3 comunicaciones que he enviado en el pasado. Observa que utilizo viñetas cortas, que resalto los cambios en negrita y que mantengo un tono cercano pero profesional. Redacta el correo sobre la nueva política replicando exactamente esta estructura y este nivel de cercanía. Es que el salto es brutal. La diferencia en el resultado no es algo incremental, es absoluta. Es la noche y el día. Es la diferencia entre una herramienta que te genera trabajo adicional porque te toca reescribirlo todo y un colaborador que de verdad te acelera el proceso. Totalmente. Y, la verdad, lo que me parece fascinante de este proceso de evaluaciones es el retorno de inversión de tu tiempo. Claro, compensa. Invertir 1 o 2 horas, una tarde, en recopilar esos 10 ejemplos y afinar los comandos, te genera un activo digital permanente. Te vas a ahorrar cientos de horas de frustración en los meses siguientes porque has eliminado la incertidumbre. Ya sabes a qué atenerte. Exacto. Ya sabes exactamente qué nivel de calidad le puedes exigir a la máquina y cómo se lo tienes que pedir. Además, el documento señala algo más. Dice que tras esa comparación se llega a una fase de perfeccionamiento continuo. Iterar sobre la iteración. Claro, basándote en los errores que detectas, ajustas los comandos y, lo más importante, identificas las zonas de riesgo. Ah, esto es vital. Es decir, defines claramente en qué partes específicas del trabajo tu ojo humano tiene que intervenir obligatoriamente, porque ya has demostrado, haciendo pruebas, que la máquina no llega a ese nivel de sutileza. Y ese es el pináculo de la delegación estratégica de la que hablábamos antes. O sea, no confías a ciegas en el sistema. Confías de manera informada gracias a los datos que has sacado de tus propias evaluaciones. Bueno, se nos está yendo un poco el tiempo, así que creo que es el momento perfecto para hacer un repaso rápido de los cimientos que hemos establecido hoy, Me parece bien. para que quienes nos escuchan se lleven una hoja de ruta clarísima a sus ordenadores. Pues si tuviéramos que destilarlo, yo diría que el primer gran paso es, sí o sí,
erradicar la búsqueda del comando mágico, Olvidarnos de eso. olvidarnos por completo y abrazar de lleno la mentalidad de iteración. Entender que cada interacción es una conversación que evoluciona. Ajá. El segundo paso sería internalizar el marco de las 4D. Delegación estratégica, descripción meticulosa, discernimiento crítico y, por supuesto, la diligencia en la autoría. Nuestra batuta. Tu batuta. Y por último, dejar de adivinar. Empezar a hacer evaluaciones sistemáticas, utilizando tus propios ejemplos de éxito pasado para calibrar la herramienta a tu medida. Es que aplicar este sistema es lo que verdaderamente transforma a la IA. Deja de ser esa máquina expendedora rota de la que hablábamos al principio. Que te roba las monedas. Eso es, que devuelve el producto que no es. Deja de ser eso para convertirse en una extensión adaptada y súper eficiente de tu propio intelecto. Absolutamente. Pero, a ver, después de desmenuzar toda esta teoría sobre la calibración perfecta, la verdad es que me queda rondando una inquietud en la cabeza. Una bastante profunda. Y la voy a dejar caer para que le demos una vuelta. Uf, interesante. A ver, ¿de qué inquietud hablamos? Fíjate, si seguimos al pie de la letra este proceso de evaluaciones, ¿Sí? si dedicamos horas y horas a alimentar a la máquina con nuestros 5 o 10 mejores ejemplos del pasado, ¿vale? Y logramos que replique nuestro tono, nuestro vocabulario, nuestras estructuras, de una forma absolutamente impecable. Vale, te sigo. ¿No estamos corriendo el enorme riesgo de quedarnos fosilizados a nivel creativo? Ostras. Es decir, terminamos clonando a nuestro yo profesional del pasado de una manera tan súper eficiente que podríamos estar cerrándole la puerta a que nuestra propia voz y nuestra forma de pensar sigan evolucionando con los años. Madre mía, es un planteamiento profundamente filosófico. Y te diré que totalmente pertinente. Ese riesgo de fosilización creativa, el peligro de quedar atrapados en un bucle de nuestros propios éxitos pasados, yo creo que es el verdadero desafío a largo plazo de esta colaboración entre el humano y la máquina. Es, sin duda, un pensamiento para masticar despacio, frente al teclado la próxima vez que abramos un chat. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. A quienes nos escuchan, pongan en práctica esas 4D, sean implacables con sus evaluaciones, pero sobre todo mantengan viva esa evolución creativa. Y nosotros nos encontramos en el próximo análisis.